en nuestras redes sociales. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. El programa de egresados les da la bienvenida a Diálogos con Egresados 2024-2. Bienvenidos a la conferencia Indicadores para Emprendedores. En este diálogo se describirán los indicadores que son de gran relevancia para el camino que lleva a cabo cualquier emprendedor. El día de hoy nos acompaña Rafael Antonio González Vargas, quien es ingeniero industrial, especialista en diseño y desarrollo de producto, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, presidente de la Asociación de la Red de Egresados de Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia, sigla REUNE, vicepresidente de la Junta de la Asociación de Egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad. También es fundador de la Tecne SAS, cofundador de Capitalizando Datos y de Alimentos Ancestrales Andinos. Cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor. Rafael, te damos la bienvenida y la palabra y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por la introducción y pues gracias por asistir a este diálogo. En primera instancia, pues hay una dificultad de comunicación en el sentido de que pues yo veo una pantalla, dado que coloco mi presentación pues a modo presentación, valga la redundancia, y en ese sentido no puedo darme cuenta si hay alguna pregunta en el chat o este tipo de cosas. Sin embargo, son bienvenidas sobre todo por el tema. Y es que el tema, pues, es muy experiencial. Entonces, yo voy a dedicarme a mostrar, digamos, algunos indicadores que incluso ya están en literatura reciente, que son el día a día, cuando uno está defendiendo, pues, su idea ante un inversionista o postulando alguna convocatoria, o este tipo de situaciones, pero que de cierta forma tienen un contexto que no es como nuestro contexto colombiano, comenzando por los nombres. Entonces, generalmente todo este tipo de siglas y todo lo demás vienen del inglés, porque, pues, obvias razones, el entorno económico, empresarial y de emprendimiento, pues, históricamente ha sido mucho más desarrollado en este idioma. Pero eso hace que haya conceptos que uno utilice en el día a día, pero que realmente no sepa qué son. Un tipo como de ignorancia funcional. Yo puedo saber que con un botón prendo la luz, pero realmente no sé cómo funciona el interruptor. Algo de ese tipo. Entonces, pues sin más, el asunto es hablar sobre este tipo de indicadores y pues cómo desarrollarlos en el día a día. El logo de nuestra asociación, la Asociación de Egresados Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia. Y comienzo con esta diapositiva que ilustra un contexto general, no solamente de ser un emprendimiento, sino incluso ya de ser una empresa, y un poco el camino que va por ahí. Y es una cuestión que tiene muchas aristas y que cuando uno emprende no alcanza a dimensionar todas estas aristas. Cuando nosotros emprendemos, pues vamos poco a poco llenando esta serie de actividades y a manera de inventario se van acumulando y se van sofisticando cada vez. Sin embargo, pues es una tarea bastante grande, bastante larga, y es parte del proceso de emprender y porque emprender toma tiempo. Simple y llanamente no tienes todo lo necesario en un solo día. Eso de cierta manera se cae su peso. Sin embargo, hay cosas, llamémoslas generales, que uno va haciendo en el día a día y hay otras que va dejando y que esas va uno construyendo sobre lo construido. Entonces, en función de eso, el camino y llamémoslo que esos indicadores que uno va creando, hay algunos que se quedan, comillas, para siempre y hay otros que van evolucionando o siguen siendo el mismo en su función estricta de la manera de medirlo, pero que obedece quizás a otra lógica. O quizás se da simplemente el caso de que dejo de llevar un indicador porque ya no es significativo, sino que empiezo a llevar otro que tiene más sentido en un nuevo contexto. En ese sentido, pues uno
parte de un concepto, de un contexto y de algo que uno quiere proyectar a largo tiempo. Este pues, modelo pues, es un modelo de emprendimiento sustentable, entonces aquí hay unas cuestiones, digamos que ligadas a cuestiones de ese tipo que están muy en boga, también eso lo traigo un poco. Y precisamente allí la primera reflexión, y es que este contexto hoy día sustentable no necesariamente va a durar todo el tiempo. Puede aparecer un nuevo discurso a la vuelta de la esquina y puede cambiarnos totalmente ciertos mecanismos o ciertas acciones de la organización. Entonces, lo que uno siempre trata de hacer, aunque en el día a día no sea tan sencillo, es que la organización tenga bien una misión, una visión, que a veces, o al menos a mí me pasó, desde el punto de vista del hacer, de la ingeniería, del día a día, uno no le toma mucha importancia, pero realmente son importantes, que no deberían cambiar hasta cierto tiempo. La misión no debería cambiar nunca, en teoría. Y algunas cuestiones de contexto que o bien pueden cambiar en el día a día o bien pueden cambiar en un corto plazo. Y parte del éxito del emprendedor consiste precisamente en adaptarse tanto a su contexto actual como a las situaciones que vayan ocurriendo y que cambien ese contexto y que no por ello vaya a quedar con una idea o con una cuestión de negocios que al evaluarse pues ya no tenga ningún sentido. Entonces siempre hay un asunto de planificación, de rigidez, pero un asunto también de flexibilidad. ¿Y eso cómo se combina? A mí me gusta hacer la metáfora de la rama de un árbol. La rama de un árbol se dobla, pero no se quiebra. Es muy rígida y muy fuerte, pero a su vez es flexible y permite, digamos, cierto camino recorrer, ¿sí? Y en función de eso, cuando se quiebra es cuando tu misión ya no funciona. Entonces, pues ya no tienes empresa, porque eso que querías hacer no tiene sentido. Pero mientras eso no sucede, la rama es flexible, se adapta al contexto, se adapta al día a día y pues permite realizar una operación. Asimismo, lo primero cuando uno piensa en indicadores es que plantearlo pues puede ser relativamente fácil, es una cuestión conceptual. Lo importante es poderlo medir y poderlo medir de manera continua y poder tomar decisiones con base a esas mediciones. Entonces, lo importante es tener cómo medirlo también. De nada me sirve tener un indicador que no pueda medir. No tiene sentido. Y en ese sentido es donde, pues volviendo a la introducción, hablo de que hay cosas que se nos quedan a nosotros un poco fuera de contexto, pero que es la moda y podemos tomar el indicador sin saber lo que sea y simplemente usarlo. Entonces no se trata de eso. El que más tiene que saber del emprendimiento es el emprendedor mismo. Y eso tiene que explicarse, mostrarse, demostrarse a través de indicadores. Y estos indicadores pues tienen que ser elegidos o en el caso tal, desarrollados de tal forma que sirvan para el negocio. Y una parte importante de crear estos indicadores es no solamente pues poder gestionar el día a día, sino prepararse para una posible inversión, que está muy de moda e incluso encuentra uno situaciones en las cuales la gente piensa que emprender es recibir inversión y definitivamente no. De hecho, el camino ideal es no recibir inversión en función de que pues tienes toda la torta y puedes hacer con ella lo que quieras. Cuando empiezas a tener inversión, esa torta que es tu empresa comienzas a partirla en pedazos. Para bien y para mal. Para bien, lo que alguna vez hablé, de hecho era tocayo, Rafael, no recuerdo ahorita el apellido, me decía, no pues Rafa, el asunto es que sí, yo hubiera podido seguir creciendo, pero me hubiera demorado mucho tiempo bajo las cuentas que nosotros teníamos
y el negocio y la proyección y todo lo demás no daba para eso. ¿A qué me refiero? Una empresa de domicilios, competidora de Rappi en su momento y que luego tomó otro giro, pero ellos recibieron inversión y crecieron bastante bien también, aunque no sean tan sonoros o conocidos como Rappi, pero les funcionó. Entonces, en ese sentido, tener unos buenos indicadores permite la posibilidad. Y la posibilidad es algo importante porque no estás obligado a tener una inversión, pero y si la necesitas o si las condiciones cambian y si da la oportunidad, pues ya estás preparado. Entonces, parte del asunto de la importancia de tener indicadores es eso, no es solamente la gestión, sino la inversión. Y en función de eso se mide, en teoría, absolutamente todo. En la práctica, lo que es importante. ¿Por qué? Porque siendo emprendedor se adolece de recursos. Entonces, medir cosas te va a costar dinero, o te va a costar tiempo, o te va a costar otro tipo de recursos que uno no quiere tener que invertir en una cuestión que no te va a dar mucho resultado. Entonces, ¿cuál es la cuestión de los indicadores? Escoger cuáles son los indicadores que son más adecuados en el momento y hacer una evaluación de los mismos cada cierto tiempo para definir qué más se debe medir o qué no se debe medir. En función de eso depende mucho del contexto. Entonces, esta diapositiva que está basada en una cuestión ambiental y sustentable, obviamente va a tener en cuenta acá cuestiones relacionadas con los ODS, con el análisis de ciclo de vida, etcétera, etcétera, pero no necesariamente. Y en ese sentido, pues debe ser uno muy honesto de no querer, por presentar la empresa en ciertos lugares, hacer tarea de más que va a ser superflua porque en el fondo no te van a resultar esos indicadores. Pero eso se aprende por el camino. Uno por el camino se va dando cuenta que es lo verdaderamente importante dentro de la operación que uno realiza. Y en función de eso, es por eso que el emprendedor tiene valor. Porque si se tratara solo de dinero, pues el inversionista tiene suficiente dinero para hacerlo por sí mismo, contratar personas, pero no lo va a hacer en la misma medida igual, porque el emprendedor se parte de la idea que tiene un conocimiento, una experiencia, una experticia particular y diferencial que hace que él sea la persona idónea para realizar esa tarea y por tanto es a él al que se le debe dar el dinero. Si no es así, pues se busca otro o se hace por sí mismo. Aunque obviamente el inversionista tiene una cuestión también de que no desea, dime, pensé que había una pregunta, de que no desea involucrarse mucho en cuestiones de tiempo. Eso digamos que tiene salida desde el punto de vista de los proyectos. Entonces, aunque a uno en el día a día pues lo miden mucho por sus indicadores financieros y todo lo demás, al final del día quien más tiene valor es el emprendedor. Y por eso todas las cuestiones relacionadas con este tipo de indicadores, que no estoy tan seguro si coloqué algunos propios del emprendedor, quizás no, pero ya teniéndolo en mente podemos conversarlo. Avanza. Listo. Entonces, lo primero al momento de emprender es saber el por qué. Y ese por qué tiene diferentes aristas. El por qué inicial es por qué estoy emprendiendo. Y ahí hay ya dos grandes grupos diferenciados. El que emprende por vocación, porque es lo que ha querido hacer siempre, porque le gusta, porque tiene la capacidad, etcétera, etcétera. Y el que emprende por oportunidad, que muchas veces en las universidades está más el que emprende por oportunidad. ¿Por qué? Porque desarrolla algo que puede ser valioso o que es valioso en el mercado, sea mediante tesis, sea mediante investigación, sea por lo que sea. Entonces tiene algo que le puede permitir emprender. Entonces tiene una oportunidad. Y por el otro lado
está el que desea ser empresario, el que desea tener una empresa, el que tiene, digamos, este tipo de inquietudes. Y básicamente ese es el mundo. Pero a partir de ahí, uno podría emprender en cualquier cosa. Y ahí es donde está la pregunta nuevamente, ¿y por qué estás emprendiendo en eso y no en cualquier otra cosa? Entonces, se van haciendo ese tipo de reflexiones que, cayendo en cuenta, es muy similar al procedimiento, a la técnica de investigación del diseño de los 5 porqués, en donde básicamente consiste en que ante cualquier problema pregunte de manera secuencial y repetida por qué, y en teoría al llegar a la quinta pues ya se ha llegado al fondo del asunto. A veces se necesitan menos, probable que se necesiten más, pero la cuestión es ¿y por qué? Entonces, ¿por qué estoy emprendiendo? Porque tengo vocación o porque tengo oportunidad. Bueno, ¿y por qué? Obviamente porque tienes algo que puede estar en el mercado. ¿Y por qué puede estar en el mercado? ¿Y por qué finalmente lo quieres hacer? Entonces, el asunto del por qué finalmente lo quieres hacer es bien interesante, porque si no hay algo que te ate de cierta manera, podríamos decirlo casi vocacional a lo que estás haciendo, podrías emprender en cualquier otra cosa y te daría igual. Entonces, ahí podemos ver gente en el día a día que lo que le gusta es emprender. Entonces, le gusta es la acción, descubrir algo nuevo, estar en eventos. Eso se vuelve hasta adictivo. Y ya al momento de consolidar una empresa, no quiere o no es capaz y se deshace de eso de alguna forma. Sea vendiéndolo, sea abandonándolo, o sea de la manera que sea. Pero, al menos desde el punto de vista nuestro de la asociación, el objetivo de emprender es ser empresario. Si no, no tiene mucho sentido para nosotros. De hecho, nosotros, cosa que viene un poco a colación, no asociamos a emprendedores, asociamos empresarios. No importa que hayas acabado de registrar la empresa hace 5 minutos en Cámara de Comercio. Ya con eso técnicamente tienes el título de empresario y eres empresario. Pero el asunto es que en ese momento debería cambiarte la forma de pensar, porque ya mantener una empresa y sacarla adelante tiene unas connotaciones diferentes. Y muchas veces eso a la gente o se le olvida o no lo sabe o lo piensa y cree ser capaz, pero a veces se da contra situaciones que no espera, lo cual es natural en cualquier situación de la vida, pero que se le vuelven un, llamémoslo quizás martirio, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí algo que no estaban buscando, una situación de disconfort o incomodidad. Entonces la cuestión es saber de antemano que van a haber situaciones, porque de eso de cierta manera se trata, y por eso se tiene la recompensa, que quizás no esperabas o no te gusten. Y de antemano preguntarse si esa situación y todo lo demás es lo suficientemente grande para hacerlo. ¿Y por qué lo digo? Yo soy mentor también, y en esta semana, de hecho, cosa que acabo de caer en cuenta y no estaba como tan proyectada, contar, tuve la experiencia de que una menté, no sé si sea el término correcto, pero así lo llaman dentro del programa que estoy, que es a quien uno mentoriza, ¿sí? Decidió abandonar el camino. Y yo dije, oh por Dios, fracasé, ¿cómo es posible? Pero la cuestión era precisamente la reflexión que acabamos de hacer. Entonces, por el camino recorrido, se dieron cuenta que no iban a tener el tiempo suficiente ni los recursos para sacar adelante la idea como querían sacarla adelante. Entonces uno pensaría y les dije, pues bueno, aplacémoslo un poco, démosle la vuelta, pero el asunto de fondo
era que así fuese otra idea, no querían hacerlo. Entonces era el asunto de no quiero ser un empresario, no quiero cambiar cierto estilo de vida, no quiero no sé qué, no quiero si sé más, definitivamente no. Que entra dentro del porqué y que generalmente a uno no le cuentan. Entonces, habiendo resuelto eso, que se puede resolver de muchas formas, para eso también existen los socios, para eso también existen inversionistas, para eso uno puede aprender y para eso uno se transforma en el día a día y simplemente lo afronta, pues va uno ya a mirar cómo vamos a emprender y qué indicadores serían. Bueno, esto tiene un tipo de retraso, según veo. Pero para ir cerrando esta reflexión, el por qué jamás puede ser para ganar dinero, porque de hecho uno puede ganar dinero de muchísimas otras formas. Entonces, por un lado, no aplica. Pero la cuestión es lo que está aquí anotado. Ese es un resultado, pero no es el fin. El fin en sí mismo está, y aquí traigo lo que había señalado sobre la misión, la visión, etcétera. Es tú qué quieres hacer con eso, ¿sí? ¿Para qué lo haces en última instancia? Generalmente las visiones y las visiones están muy cargadas de cosas muy loables. Yo a veces creo también en función de que pues nadie va a decir que va a destruir el mundo, así lo haga. Pero la cuestión de la misión y la visión es sobre todo la misión. La misión de cierta manera es un objetivo, pero es un objetivo tan grande que nunca termina de cumplirse. Entonces, en el momento que lo cumplas, de cierta manera, pues cumpliste el objetivo y se acabaría. Cosa que cuando eso va a suceder, la gente como que se renueva y busca una nueva misión, pero de cierta manera sería como esta frase famosa en Terminator de ese es mi objetivo. O sea, si tú te mueres, yo no tengo objetivo y no tendría por qué, comillas, estar vivo. Entonces ese es mi propósito. Hay que ser, de cierta manera, los que les digo, flexible en cierto asunto, pero definitivamente es algo que no se puede acabar. Entonces uno es flexible en el sentido de que puede cumplir la misión de muchas formas, pero abandonar tu misión ya sería cambiar de emprendimiento, o cambiar la cuestión, o acabarlo, o otras cosas, aunque la misión es algo que uno no se lo sueña, no aparece por algún tipo de prestidigitación, no es un tipo de iluminación, eso uno lo va construyendo por el camino y se va dando cuenta qué es eso que verdaderamente te enciende a hacer lo que haces y que podrías hacerlo por el resto de tu vida. Asimismo, ese propósito pues viene a ser en fin última una causa o creencia por la cual se hace lo que se hace. Para de contar. Y eso muchas veces no tiene explicación, ni tiene por qué haberla. ¿Sí? Uno hace algo a veces porque le gusta. ¿Y por qué te gusta comer jugo con galletas si no te gusta comer lechona con kumis? Pues porque no me gusta y se acabó. Sí, hay cosas que no necesitan tanta explicación. Sin embargo, a partir de eso, uno sí empieza a construir y hace un constructo bien interesante de lo que hace y para qué lo hace. Y ese es un indicador, sí o no. Entonces, yendo a los indicadores, la cuestión es que si uno sabe el por qué, pues lo va a hacer. Y uno sabe el por qué o no lo sabe. Es así de simple. Y pues por el camino lo va llenando hasta que uno dice, sí, lo he descubierto. Y todo fluye. Oh, se me fue muy rápido. Bueno, aquí hay otra cuestión que traigo la traducción del inglés, porque me molesta mucho ciertas cosas porque la gente termina dándole un propio significado a algo que tiene otro significado y luego no va a encajar por nada del mundo. Entonces, el insight del inglés, que es una cuestión muy difícil de traducir, en este contexto viene a ser como una perspectiva. Entonces, en función de esa perspectiva, que es lo que yo aspiro o lo que quiero lograr, es como surgen
esa interpretación de esos indicadores, que se me fue acá la sigla en inglés, que el K es Key Performance Indicators, que al español es indicadores importantes, más o menos, ¿sí? En términos muy gruesos, ya lo vemos más profundidad. Y la P es de performance, de rendimiento. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que determinan el éxito de la operación? Entonces le ponen el asunto de indicadores claves, porque esos son los que permiten gestionar toda la organización. De ahí surgen más. Pero esos indicadores surgen o se crean mejor de una interpretación del contexto, del emprendimiento, del entorno y una comprensión práctica de lo que eso significa. Entonces uno no mide cualquier cosa por medirla, sino que en el día a día se va dando cuenta de que puede haber un indicador que pueda resumir la operación. Y ahí aparecen otros conceptos que los vamos a ver más adelante. Entonces, recalco, es una comprensión derivada del análisis de datos, de la información, del negocio. Información no es necesariamente todo lo que esté en una hoja de Excel. Información es lo que te dicen tus clientes de manera informal. Información es todo lo relacionado con el negocio, que uno sí debería tener en el día a día la buena práctica de volver eso tácito a explícito, es decir, colocarlo en blanco y negro o en hoja de Excel o en donde sea, pero que lo cierto es que no todo está así y que es esa comprensión incluso de esas variables no tan parametrizables que es como funciona el negocio. Entonces, eso lo vas generando en el día a día. Entonces es un indicador y aquí tomo esa diapositiva para tomar dos conceptos importantes. Obviamente, pues recalco lo dicho, como pues a nivel de inglés y en el entorno anglosajón es donde se desarrollan más esas teorías, pues nos llegan muchas veces en el inglés y de hecho me parece curioso. Muchas veces en el día a día uno los traduce, pero la sigla sigue estando en inglés. Entonces, pero bueno, gajes del oficio. Entonces, hay este otro concepto que aparece acá, que es de objetivo también, pero aquí me permite hacer la diferenciación. Entonces, un indicador de rendimiento es algo que tú puedes medir y colocarle unidades de medida y, si es el caso, hacer operaciones con ellos y todo lo demás. Entonces, si en este caso el ejemplo, el objetivo es correr una maratón, entonces puedo tener como un indicador clave el ritmo de carrera, es decir, a qué velocidad voy, y mi ritmo cardíaco, para saber si voy bien o si voy mal, ¿cierto? Sin embargo, pues eso es un indicador del día a día y dice mucho y no dice nada. Es como el tacómetro del carro. Te dice a qué velocidad vas, pero no sabes si el carro está bien o está mal. Entonces se crean otro concepto de objetivos por resultados, en donde finalmente tu objetivo es finalizar la maratón, independientemente tu ritmo de carrera o la frecuencia cardíaca o cualquier indicador que se nos ocurra. Tu objetivo final es correr una maratón y el objetivo, digamos, independientemente de que estos indicadores sean buenos o sean malos, sería que la corriste. Entonces es finalizar esa maratón. Sin embargo, te puedes poner otro tipo de metas que te van orientando a cierto rendimiento, pero que no es la manera de medir ese rendimiento, que serían los KPIs. Entonces surgen el concepto de OKRs, donde te dice, listo, vamos a finalizar esa maratón, pero vamos a correr esos 42 kilómetros en menos de 4 horas. ¿Sí? Es una meta.
mientras que esto ya lleva una medición y todo lo demás. Esto pues no lo puedo medir, esto simplemente comillas lo planteo. O puedo mirar en un contexto, digamos, de crecimiento, decir, listo, para correr estos 42 kilómetros en 4 horas, primero me voy a correr la mitad en 2 horas, ¿sí? Entonces, primero en 2 y después en 4, pero ahí voy. Sin embargo, esto puede no cumplirse, esto no puede no cumplirse. El objetivo es finalizar la maratón. Y ahí voy porque uno en el día a día, y más como emprendedor, muchas veces pierde de foco ese objetivo. Y ese objetivo va, de cierta manera, atado a la misión, a la visión, a lo que quieres hacer, etcétera, etcétera. Y ahí es donde todo va, digamos, como estructurándose y de cierta manera cobrando cierto sentido. Y entonces, la primera tarea, los primeros indicadores que uno se debería poner es precisamente definir ese objetivo, qué es lo que yo quiero hacer con mi emprendimiento, y en función de eso poderlo desglosar en indicadores de resultados o indicadores de objetivos, llamémoslo también. Ahora miramos ya más abiertamente el significado para poder llegar a la meta final. Entonces aquí ya vamos a hacer estas definiciones. Entonces, un indicador clave de rendimiento o KPI es medible y cuantificable. Sobre todo, si no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar, no es un KPI. Y en función de eso se utiliza para evaluar eficacia o éxito generalmente, y puede ser el que sea. Entonces, hay unos que ya el mercado le va poniendo uno que vamos mirando, pero realmente uno debe plantearse sus propios indicadores de rendimiento, porque a la larga cada emprendimiento es particular y en función de esa particularidad debería tener dentro de sus indicadores esas mismas particularidades. Lo importante es que independientemente de eso te deben ayudar a cumplir objetivos específicos para que el emprendimiento crezca. Y deben ayudar, pues, el cumplimiento de sus objetivos a cumplir los objetivos más grandes. Entonces eso se vuelve como una cascada en donde, pues, hay, comillas, objetivos más pequeños que otros, hasta que llega uno al objetivo grandote que es la misión y que uno espera cumplir. Ejemplos normales y cotidianos de un KPI, pues es obviamente la productividad. Esto sobre todo orientado a productos físicos. A nivel de servicios, pues debe medirse también, pero es más difícil de medir en función de que en algo físico tú puedes fácilmente determinar, por ejemplo, cuánto tiempo gastaste en una tarea y cuántos materiales usaste, etcétera, etcétera. Mientras que en un servicio hay cosas que se vuelven difusas y así uno las conozca del todo, pues uno, digamos, que se acoge o se alinea más con el contexto contable al momento de hacer una cuenta que realmente a lo que verdaderamente te está costando. Entonces, si yo soy consultor y pues tengo que viajar para poder hablar con un cliente, pues ese trayecto debería ser parte de mi costo. Pero si en el trayecto pasan cosas que no son las cotidianas o yo aproveché y hice otra cosa por el camino, digamos que se va volviendo un poco más difuso y más difícil de medir. Sin embargo, pues uno debería, después de cierto tiempo, tener la experticia para medirlos y simple y llanamente tomar una decisión. Porque hay cosas a las cuales pues se vuelve imposible volverlas totalmente objetivas, pero uno mismo las puede definir. Entonces, KPI mide eficiencia en este caso. Y voy a colocar acá un concepto que al momento uno de emprender no lo tiene muy en cuenta y es el costo de oportunidad. Y el asunto es que si no estuvieras emprendiendo, estarías haciendo otra cosa. Y esa otra cosa te generaría alguna ganancia
y esa ganancia deberías compararla con tu emprendimiento para saber qué es más rentable, si seguir emprendiendo o hacer otra opción. En eso se debe tener cierto cuidado porque obviamente un empleo o cualquier otra actividad de manera inmediata te va a dar un retorno más alto que emprender, necesariamente. Sin embargo, a largo plazo, emprender es mucho mejor negocio. ¿En dónde está la línea divisoria? En tener presente cuándo parar o cuándo seguir. Porque uno puede ser simplemente obstinado y seguir con una idea que no va a funcionar toda la vida. Puede uno pivotar, puede uno hacer otro tipo de cosas. Y ese tipo de cosas que le ayudan a uno a tener los pies sobre la tierra es irse preguntando cuál es ese costo de oportunidad que tengo por estar haciendo lo que hago. Entonces, este costo de oportunidad de cierta manera se vuelve un indicador, porque si el costo de oportunidad es mucho más alto de lo que estoy haciendo, pues ya me da una orientación hacia qué debo decidir. Y si es lo contrario, pues sigo emprendiendo. Pero eso es algo que generalmente y en ninguna parte te dicen, ten en cuenta tu costo de oportunidad. No, olvídate. Además, porque de cierta manera, y no solamente acá en Colombia, en todo el mundo, el contexto, más bien el mundo o del emprendimiento, todo lo demás, saca provecho del emprendimiento, del emprendedor más que todo, sin que el emprendedor tenga resultados. Hay muchas organizaciones y todo lo demás que sí obtienen resultados de ese emprendedor. Entonces, muchas veces uno va digamos, quedando bastones de ciego, pero quienes le prestan a uno servicios, llámese Cámara de Comercio, llámese muchas cosas, ellos ya van a la fija. Entonces uno debe tener en mente que hay ciertos lugares o ciertas instancias donde tú no preguntas ciertas cosas porque ya sabes qué respuesta te van a dar, necesariamente. Pero eso, pues, es parte de mi experiencia. Entonces, hasta el momento ha sido como una reflexión hasta cierto punto negativa, de decir, tengan mucho cuidado, puede ocurrir esto, puede ocurrir lo otro, que podría incluso pensarse que se está desanimando, pero es todo lo contrario, porque el emprendedor toma riesgos, es decirles, tomen esos riesgos, pero háganlo de una manera mucho más planificada. Entonces acá está pues la pregunta, ¿cuánto ganaría en otro escenario? Y acá, ya habiendo terminado esa reflexión, entramos con un concepto que en el día a día es muy utilizado, sobre todo a nivel de inversión, y que te lo van preguntando muchas veces sin saber qué significa, y uno pues intuitivamente y después como que consigue saber qué es, pero que a la larga es una metáfora que viene del inglés y es el famoso runway. Entonces, la traducción literal es pista de despegue. Y eso no tendría mucho sentido en primera instancia. Pero es una metáfora. Entonces a uno le preguntan, me lo han preguntado, ¿cuál es tu runway? Eso básicamente quiere decir cuánto tiempo puedes seguir operando con lo que tienes. Y se te acaba y te tocaría cerrar. Eso en el contexto puro y crudo es eso. ¿Cuál es tu runway? Entonces yo te digo 6 meses. Quiere decir que tengo 6 meses de dinero para seguir haciendo lo que estoy haciendo como está. Y si en esos 6 meses no consigo nuevo dinero, o no consigo nueva oportunidad, o no consigo otra cosa, tengo que cerrar. Es así. ¿Y de dónde viene la metáfora? Entonces la metáfora está en que ese tiempo, que en este caso son 6 meses, es como si fuese la pista de despegue. Es decir, necesito esos 6 meses o tengo esos 6 meses para arrancar el avión y volar, o si no me quedo en tierra. Es un poco la metáfora, si se entiende. Es decir, tengo 6 meses para ser rentable, 6 meses para despegar. Si no, ahí me quedé. No fui capaz de lanzar el emprendimiento. Y determina, en otros términos, digamos, más financieros,
el tiempo máximo para lograr rentabilidad, asegurar financiación adicional o generar ingresos suficientes para mantener el negocio. Es decir, si no pasa nada de estas tres cosas en ese periodo, apague y vámonos, se cerró. Puede calcularse financieramente dividiendo el saldo de la caja actual por la tasa de consumo mensual, pero pues eso es bastante más sencillo, que a la larga es lo mismo, pero es mirar cuánto dinero tengo en caja y para cuánto me alcanza. Punto. Otro asunto que es siempre tenido en cuenta, pero que es muy difícil de medir cuando uno es emprendedor, es la satisfacción del cliente. En función de que, si bien siendo uno emprendedor tiene un contacto directo con el cliente, no necesariamente la realimentación del cliente es 100% genuina. Entonces ahí puede haber un sesgo. Y el otro asunto es que muchas veces, cuando ya uno empieza a vender, obviamente dependiendo del tipo de producto, servicio y todo lo demás, hacer trazabilidad de eso se te vuelve una misión imposible porque no tienes recursos para hacerlo. Entonces puedes vender balones, fabuloso. Vendes 5 balones, entonces le preguntas a quien lo compró cómo le resultó, cómo le fue y todo lo demás. Ya cuando vendes 100 balones, que no es una cantidad exorbitante, te queda imposible hacer eso. Entonces, el asunto está en aprender a obtener esas valoraciones de manera genuina, legítima. Muchas veces vale más una sola, muy bien hecha y muy clara, que miles de respuestas en un cuestionario que fueron llenadas por llenar o que están a la mitad o que no, o que terminan siendo falsas. Este es un indicador que uno generalmente en el día a día no tiene tan en cuenta, en el sentido de que uno lo sabe, pero no lo vuelve explícito y sobre todo no empieza a desglosarlo con criterios de calidad. Pero esto es algo que al menos desde mi experiencia uno debería tener en el día a día y planteárselo como un indicador clave, como un KPI incluso del emprendimiento. ¿Por qué? Porque en función de eso tú puedes mejorar o puedes decir, bueno, me doy un respirito acá y voy creciendo el negocio, porque no todo puede ser innovación, ahí hay siempre una paradoja. Y el asunto es poder tantear ese terreno de que tanto me voy hacia un lado, tanto me voy hacia el otro, porque definitivamente es un equilibrio. Por más dinero que tengas, nunca puedes hacer todo, absolutamente todo. Es imposible. Y aquí otro, muy famoso también, en pues, sesiones tipo Shark Tank y todo lo demás, tanque de tiburones y todo eso. Y es el término en inglés burn rate, que al inglés tiene, digamos, como cierto sentido. En español se pierde siempre el contexto, entonces la traducción literal es tasa de quema, pero no quiere decir otra cosa, y es que cuánto dinero gastas para cubrir los costos que tienes. Se diferencia un poquito del anterior que habíamos visto, en el sentido de que el uno te da como una expresión de tiempo, esta te da una cuestión de dinero. Entonces, ¿cuál es tu run rate mensual? Entonces yo me gasto 3 millones operando todos los meses. Y eso pues cubre los costos de operación, sea salario, sea alquiler, sea operativo, sea lo que sea. Y en función de eso tú sabes que con qué rapidez se van agotando los fondos. ¿Cuál es la cuestión? Que el otro tiende a ser más como un promedio, entonces habrá meses que gastes más, habrá meses que gastes menos, pero tú lo que tienes es, pues me queda un año de vida, mientras que este sí va casi que en el día a día. Estoy quemando tanto dinero al día. Y se le dice quemar técnicamente porque no estás sacando, digamos, como un gran beneficio de eso. Sí, lo estás gastando sin saber si va a retornar. Entonces, pues salió la metáfora de quemar dinero. Gastar dinero que quizás pueda funcionar, pero quizás no. Entonces, mientras no funciona, lo quemas, no lo puedes usar nuevamente. Y un indicador
nuevamente a la cuestión de clientes y que nuevamente, al menos desde mi experiencia, que pues son servicios, es difícil de calcular porque, al menos con los servicios que yo vendo, se alarga cierto tiempo, por no decir mucho, el que el cliente finalmente sea tu cliente, deje de ser un prospecto o alguien interesado a que sea tu cliente, es decir, que firme contrato y te gire dinero. Y la cuestión es que cuando pasa ese tiempo, a ti se te va volviendo un poco difuso y por más de que uno sea juicioso en lo que hace, pues anotar que me gasté una hora hablando con el cliente tal día y todo lo demás, uno generalmente no lo hace. Uno como que toma el tiempo y saca, lo conocí hace 2 meses y cerramos hace 15 días, entonces por tiempo le costó más o menos tanto y termina sacando un promedio. Lo ideal sería pues ir tomando a manera de costeo todas las actividades o interacciones que ha tenido con el cliente para tener un valor real, pero eso en el día a día se vuelve a veces muy complicado y muy complicado porque muchas acciones son conjuntas para varios clientes y entonces tendrías que empezar como a dividirlas y todo eso. Y alguien bien juicioso yo estoy seguro que lo haría, pero volvemos al asunto aquí ya de la cuestión del tiempo y es que ese tiempo se te vuelve valioso para invertirlo en otras cosas que te pueden dar mejor rendimiento. Entonces, mientras yo estoy haciendo una cuenta muy exhaustiva de cuál es el costo de adquisición de mis clientes, podría estar en un cóctel adquiriendo clientes. Se cae su peso cuál es mejor. Pero es algo que uno debe tener siempre bien presente y así no sea un valor exacto, que sea así muy aproximado para no uno engañarse en lo que es la operación y saber si tiene futuro o no. Y la otra cuestión, que esta es mucho más fácil de llevar porque la contabilidad te obliga, pero cuando uno no está ya registrado y no tiene esa obligación, uno no lo hace, es hacer ese seguimiento estricto de los ingresos a lo largo del tiempo para identificar tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No es tanto el asunto contable de registrarlo, sino de desglosar de dónde y por qué vino ese ingreso. Entonces, eso permite pues conocer cuál es el canal de mercadeo más exitoso, cuál es el producto más exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión acá es que uno en el día a día está muy orientado al número, entonces uno registra el ingreso, pero no registra el motivo, ni el momento, o cuánto tiempo se demoró, o el medio, que el medio es importante para muchas cosas, no es porque te dice el canal de venta y todo esto. Entonces la reflexión acá de la invitación es indicador ingresos, pero súmenle algo adicional que diga de dónde viene. ¿Sí? De esa manera se pueden tomar más decisiones. Y acá voy a traer este concepto que de cierta manera enuncié de una forma muy difusa atrás, y es que te puedes llenar de indicadores, ¿sí? Acá hemos visto ya en un momentico 6 indicadores. Y uno dice, bueno, ¿y a qué horas voy a llevar registro de esos 6? O de esos 7, o de esos 4, lo que sean. Y siempre para el emprendedor la cuestión es cuestión de lo urgente y lo importante, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son importantes, pero en el día a día tienes cosas urgentes. Entonces, uno termina por hacer lo urgente y no lo importante. Pero ante esa situación y buscando una salida, la consideración es poder formular un indicador que pueda ser el resumen de tu operación y que te permita guiar tu operación. Entonces, en inglés lo van a encontrar como el North Star Metric. La traducción más apropiada al español es tu estrella polar. Entonces, ¿por qué? Porque si uno está perdido, si uno encuentra la estrella polar, puede guiarse. De ahí viene la idea. Y por eso soy como muy repetitivo en entender el por qué, en no quedarse uno
con esa cuestión de bond rate y colocar un dato, no sé qué, y colocar otro dato, sino entender qué es lo que quiere decir. Entonces, estrella polar te da el norte, literalmente, y te guía a lo que haces. Entonces, Spotify, encontré este par de ejemplos que me parecieron muy, muy interesantes. Toda su operación puede resumirse en el tiempo de escucha de los clientes. A mayor tiempo de escucha, el negocio va muy bien. A menor, va muy mal. Y es así de simple. Y puedes incluso hacer la sumatoria de todos los tiempos de escucha de todos tus clientes. ¿Sí? Y con eso debería bastar para saber si el negocio va bien o va mal. Porque simple y llanamente, si va subiendo el tiempo de escucha, quiere decir que estás vendiendo más, tienes una operación más grande, y se va disminuyendo, quiere decir que estás perdiendo clientes, etcétera, etcétera. Entonces es un muy buen resumen. Y te permite orientarte y reflejar si lo que estás haciendo lo haces bien. Además que de cierta manera debe permitir reflejar el valor que tú le estás dando a los clientes. Entonces, en Spotify, pues es obvio que el valor es permitirles escuchar cosas que no tendrían de otra manera, que sería más caro, que sería menos cómodo, etcétera, etcétera, bajo unas condiciones que el cliente dice, bah, está bien, o si no, pues pago el servicio ese. Pero puede resumirse todo básicamente en tiempo de escucha. Y asimismo el negocio de Airbnb, que a la larga es un hotel, y pues el indicador más grande, más importante es si están reservando o no. ¿Me reservan? Sí, tengo un negocio. No me reservan, no, no tengo negocio. Simple y llano. Más escueto no puede ser. Sin embargo, encontrar ese indicador no necesariamente es tan fácil para uno cuando está emprendiendo. Porque acá ya tenemos, en estos dos casos, un servicio totalmente desarrollado, específico, y uno en el día a día de emprendedor lo que tiene es bocetos, ideas, validaciones, hasta que llega a un servicio y ese servicio o producto ya quiere uno empezar a validarlo, pero lo que tome uno, lo que haga, necesita uno pues cierta cantidad de información para poder decir sí o no. Y es ahí donde muchas veces se falla como emprendedor, y es que uno quiere tomar decisiones muy rápidas, que sí es la lógica, pero que por más rápido que uno quiera no se pueden tomar tan rápido, que uno no tiene la data suficiente o no ha tenido la experiencia suficiente para hacerlo, o no ha tenido la realimentación suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está un poco ese espacio que voy deprisa para ser exitoso como emprendedor. Y la cuestión es que pues puedo tener este indicador estrella, que es uno, pero ese indicador estrella puede depender, o de hecho depende de otro tipo de actividades que uno las puede reflejar bajo el concepto, en inglés el término es OMTM, pero al español viene a ser como el indicador que importa. Entonces, de cierta manera, este es un resultado. Entonces, sí, es un indicador, pero un indicador de resultado. Entonces, es lo que es al final. Entonces, si eres un corredor de 100 metros, entonces la estrella polar son los 9.5 segundos que te gastas en correrlo, de cierta manera. Y tu estrella polar y lo que te guía es bajar ese tiempo a como de lugar. Pero, para construir eso, pues hay que crear otro tipo de cosas. Y esos indicadores, lo que se recomienda, o al menos bajo la literatura de que está este concepto, es dice, listo, generemos indicadores cuyos resultados contribuyen directamente a esa estrella polar, y hagámoslo durante 2-4 meses para ver si ese sí si es el que importa o hay otro que importe más, hasta encontrar el que es el más adecuado. Y ahí estoy siguiendo la lógica de pivotear, de probar, de ensayar, pero yendo en una dirección, no probando y dando vueltas en círculo o llegando a quién sabe dónde. Entonces es importante ese asunto. Y acá llegamos por fin
a los OKRs que nombramos y que no definimos en su momento, y que son los objetivos y resultados clave. Entonces, objetivo, ¿qué es lo que quiero hacer? Resultado clave, pues cómo lo va a hacer. Y es una herramienta para la fijación de objetivos claros y seguimiento de resultados, que ahí se me cortó. Y el ejemplo puede ser mejorar el rendimiento de la empresa. El resultado clave puede ser aumentar los ingresos trimestrales 15% al trimestre o reducir los costos operativos un 10% en 6 meses. Ese sería el resultado clave. Y a partir de ahí sacaría unos indicadores clave o KPIs que me permiten generar, o más bien registrar, visualizar y ir gestionando si esos ingresos van aumentando o no. Esa es la lógica de esta manera de operar. Y hasta acá tenemos una cuestión que me gustaría dar. Bueno, llevamos una hora. Dar micrófono abierto para hacer una conversación, y si nos queda tiempo, miramos este otro asunto. Y a ver cómo vamos y todo lo demás. Voy a salirme de acá para ver el chat. Y veo que no hay ninguna pregunta, comentario, etcétera. Me gustaría abrir micrófonos en este momento y mirar cómo vamos. Buenas noches. Buenas noches. Para todos, yo tengo una pregunta, no la escribí en el chat precisamente para que sea como diferente la dinámica. Yo te quería preguntar, esos indicadores que nos mencionas, ¿los desarrollaste o utilizaste basado en tu experiencia, o digamos la Cámara de Comercio da unas pautas o hay una normativa para uno utilizar esos indicadores, o fue más según tu experiencia, tú los utilizaste y los incorporaste para tu empresa? Y de pronto me perdí un poquito al inicio, si nos puedes contar de tu empresa, de qué trata, qué ofreces, qué servicios ofreces o productos. Eso, gracias. Listo, te respondo la primera muy rápidamente en función de dos cosas. Uno, está muy bien dar el contexto del expositor, pero nos cuidamos mucho de que se vuelva una cuestión de presentar mi empresa y que se vuelva como un espacio comercial. O sea, eso definitivamente no. Entonces, ¿por qué no lo dije? Precisamente por eso. Si quieres saber más, te contesto rápidamente. Pues yo tengo varias empresas, pero a la empresa, de hecho, eso podría ser una cuestión interesante de ahí de experiencia de emprendimiento, porque mi primera empresa fue la Tecné, y con ella me dedicaba a hacer consultoría en ingeniería industrial y desarrollo de productos. ¿Cuál fue el asunto? Pues que llegó la pandemia, y en pandemia se contrata cualquier cosa menos un consultor. Entonces eso me obligó a reevaluar ciertas cosas, y por cosas de la vida, en el mismo camino surgió Capitalizando Datos, y el asunto de los datos es que haya pandemia o no, datos hay siempre, y eso digamos que tiene otra dinámica. Y ahorita estoy pues pensando qué hago con la Tecné, que ya le tengo digamos como una salida a ese asunto, y desarrollando de la mejor manera posible Capitalizando Datos, que palabras más, palabras menos, es una empresa dedicada a prestar y desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Con eso espero responder esa parte de la pregunta. Y respecto a lo primero, y que va más con lo que estamos hablando, ¿qué sucede? Hay mucha literatura que es muy nueva, que incluso puede tildarse literatura de supermercado, de esa que consigues ahí en los libros al lado de la caja, y que en esa literatura nuevísima del último año, 2 años, 3 años, es donde están estos conceptos, y que se demoran un poco en decantarse, especificarse hasta que llegan a la academia. Entonces, en parte salen de ahí, pero de donde definitivamente salen es que en el día a día, si tú estás en el juego o en el rol de ser un emprendedor y de buscar
capital o de buscar oportunidades y todo lo demás, tanto las empresas que se generan a inversión de riesgo, los venture capital, como las cámaras de comercio, como las empresas que se dedican a incubar o las empresas que se dedican a acelerar, van construyendo este tipo de indicadores y este tipo de indicadores, algunos digamos que pasan muy desapercibidos y algunos se van quedando y se van fortaleciendo y se vuelven parte del día a día. Y esos que se vuelven parte del día a día son los que hice notar como la tasa de quema, el boom rate y todo lo demás, que se vuelven cuestiones básicas cuando haces una presentación para inversionistas, que el término se volvió ya como muy del común, un pitch deck, lo cual no tiene, digamos, una traducción adecuada porque vuelve a lo mismo, es una metáfora. El pitch es el asunto del lanzador, ¿sí? Del béisbol. Entonces, el pitch coge y lanza una bola muy rápido para dar un efecto. Y es más o menos la misma lógica. El discurso, el pitch que te dicen es en un tiempo muy corto, tienen que entender lo que haces, tiene que ser efectivo y eso debería bastarte para tener una nueva cita en donde poder hablar con extensión del tema. Y para hablar más extendido del tema, pues prepárate y haz una presentación. Entonces de ahí sale el pitch deck. Y cuando tú vas a mirar cómo construir un pitch deck, ya hay muchas cosas escritas de ciertos gurús incluso, de cómo hacer esas 10 diapositivas, qué temas deben tomar, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen esos indicadores que las aceleradoras cada cual va colocando sus particularidades a lo que es su pitch deck. Sigamos con el extranjerismo, que no me gusta tanto, pero pues es el argot, no tengo ahí como demasiado que pelear. Y tú terminas, de cierta manera, creando algo para estar preparado, general, que adaptas a lo que te pide, comillas, tu cliente, que en este caso el cliente va a ser una incubadora, un inversionista, un venture capital o lo que sea. De ahí salen. Vale, gracias. Con gusto. Vi otras manos levantadas por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Mira, muy interesante la charla y me ha gustado mucho por la forma de explicar, como de desglosar bien qué es lo que queremos conseguir con estos indicadores. Pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención con los indicadores que están basados en resultados, sí. Y es cómo no caer en esa trampa, que uno parte del hecho de que si efectivamente uno no va a formar la empresa para ganar dinero, porque ese no es el objetivo central, eso es como la añadidura que va a surgir a raíz de la actividad, pero entonces, ¿cómo no caer en la trampa de que en los objetivos basados en resultados se esté buscando justamente ese crecimiento ilimitado basado en la ganancia, con el que se puede reducir la calidad del producto para ahorrar costos y también, para ahorrar costos y al mismo tiempo sacar mayor cantidad? Que digamos que si se cae en esa trampa es en lo que se desemboca usualmente. Entonces, ¿cómo se pudieran formular esos objetivos basados en resultados para continuar como fiel a esa visión que se tiene al crear la empresa y que se pueda pues aumentar el rendimiento que se quiere, pero sin caer en la trampa de fijar solamente en la ganancia económica y no en los servicios que se están ofreciendo? Bueno, ahí hay dos cosas. Voy a colocar esto así como para que no se vea eso ahí de fondo tan feo. Apenas termine como que la vuelvo a pasar para ver si hay otra mano levantada. Pero pues para dejar la pantalla más bonita. El asunto es que hay básicamente dos caminos. Entonces, un camino es, no dependes de nadie, tú te autofinancias como puedas y en función de eso, pues no tienes ninguna presión, porque la presión te la pones tú misma. Y pues uno hace lo que uno quiere, lo que uno le gusta y todos felices. Eso en inglés se llama bootstrapping, lo cual quiere decir al español autofinanciamiento, aunque
ese autofinanciamiento, pues sí, una arista, porque no necesariamente son recursos totalmente propios, sino que son recursos que se consiguen por una actividad propia. Entonces, dentro del autofinanciamiento puede caer ganar una beca, un concurso, ganar un premio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son recursos que consigues por ti mismo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, más que autofinanciamiento son recursos autogestionados. Y cuando tienes esos recursos autogestionados, técnicamente no tienes muchas afugias en ese sentido. Cuando tú empiezas a tener esos requerimientos y como ese acoso un poco, es sobre todo cuando buscas capital. Y ese capital puede ser incluso pedir un préstamo. Entonces vas al banco, te da un préstamo con interés y ya sientes la presión de cuánto me voy a ganar en cada cosa para poder responder por ese préstamo. Pero eso hasta cierto punto cae dentro de la autogestión y no es tan problemático. Pero donde definitivamente se vuelve problemático es cuando tú consigues dinero. Porque si alguien te da dinero, por más de que sea capital de riesgo o capital ángel o lo que sea, a no ser de que sea un capital semilla tipo fondo emprender, sí tiene muchas connotaciones, sino es que te lo regalan, tú trabajas por eso, pero no tienes el problema de que te esté pidiendo cierto rendimiento específico. Y ese rendimiento específico lo tienes cuando tienes un inversionista, necesariamente. Porque, de hecho, la cuestión se vuelve un poco, dejémoslo en compleja, porque si hay un inversionista, que sea una mesa de capital, sea lo que sea individual, o sea una mesa, o sea una incubadora, o sea lo que sea, ellos en parte su juego es un juego probabilístico. Es decir, tengo 1.000 millones de pesos, puedo invertir a 100 millones a 10 emprendedores, de esos 10, 6 van a fallar, 2 van a quedar a equilibrio y todos los otros 2 tienen que dar la cara. Entonces, te van a presionar porque ellos no están invirtiendo los 100 millones que te dieron, ellos están invirtiendo 1.000 millones. Y en función de eso, la rentabilidad no puede ser de 1X, o sea, el 100%, debe ser 200 o 300 o 400 o lo que sea, para que te alcance a cubrir todo lo demás. Entonces, por eso es que se genera como esta presión y ciertas cuestiones que no son tan loables o tan beneficiosas, pero no con eso quiere decir que se hagan de mala fe. Simplemente ese es el juego. Apuesto para ganar, ¿sí? O sea, ahí no hay ningún engaño, ahí no hay ninguna mala fe, ahí no hay ninguna cosa, y tú decides entrar o no entrar en el juego. Es así de simple. Sin embargo, sí veo cierta preconcepción en cierto sentido, y eso lo comenté en la última charla que di, y es que uno a veces tiene la preconcepción de que el mejor producto es el que va a ser el más exitoso en el mercado. No. De hecho, hay muchos productos muy malos que son muy exitosos. Y de hecho, no porque sea el mejor se va a vender más o todo esto. Lo que uno tiene que hacer es encajar de la mejor manera posible una necesidad que tiene un cliente con una forma en que uno lo está digamos, solucionando, ¿sí? Y eso no necesariamente tiene que estar enchapado en oro, ¿sí? Entonces, hay que tener, ahí es donde sí vale el asunto de tener cierta flexibilidad y donde cobra sentido el asunto de enamorarse del problema y no de la solución, y donde uno empieza a ver todas esas cosas que uno las escucha como frases muy bonitas o de cajón, pero que sí tienen, cual si fuera un refrán, su sabiduría interna, y que cuando uno está en las situaciones que uno dice, qué interesante. Entonces, te hago primero esa invitación. Entonces, no te guíes solamente por tener como esa presión de que voy a recibir dinero, entonces tengo que bajar costos o lo que sea para ser rentable. No necesariamente. De hecho, lo que uno tiene que demostrar es que se vende, y si se vende un producto
O sea, si se venden los roles que valen millones de dólares, o sea, se puede vender cualquier cosa. Entonces, con eso quiero darle otra arista a lo que me comentas. Si es un caso particular, tendríamos que revisarlo, pero de manera general, la presión del dinero viene por el mismo juego del dinero. Y de manera resumida, si quieres lo amplío, pero de manera resumida, ese es el juego de por qué esa presión y esa necesidad de rentabilidad tan alta. Y eso da para una charla larga, está muy interesante. Muy Qué interesante. bueno, si hay tiempo nos tomamos un café. Bueno, veo aquí a Juan Pablo y luego creo que Carlos, no sé si haya más, pero acá hay como 19 y no los veo a todos. Entonces, bueno, 19, 20 no los veo a todos. Ahí sí pido ayuda de la organización, pero por el momento nos iríamos con Juan Pablo y luego con Carlos. Carlos tenía la mano levantada primero. Ah, bueno, dale, entonces Carlos primero. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto. Bueno, son dos preguntas que me gustaría, bueno, a ver si me puede aclarar. Es si también existe algún tipo de indicador. Yo no, la verdad, no sé porque mi formación básica es, yo soy psicólogo y estoy pensando en iniciar un emprendimiento, pero pues no tengo básicamente nada de idea ni nada sobre eso. Por eso, de hecho, pues me nació el interés de escribirme a la charla. Y me surge una duda, si en esos indicadores, o más bien si existen indicadores similares a los que usted nos ha explicado, pero basados en la competencia, o sea, o en las empresas del área que se dedican a actividades similares a la que uno quiere hacer. Y si existen, también me gustaría saber si hay sitios o formas de obtener información de esos indicadores sobre esas empresas. O sea, digo en general, no es de una empresa en particular, sino en general de ese sector. Listo. Entonces, voy a tomarlo desde dos puntos de vista. Entonces, el primero, como ustedes lo notaron, yo coloqué indicadores y formas de gestión que pueden aplicar a cualquier empresa, ¿sí? Y de hecho, el KPI es una forma de gestión, pero no les dije tienen que llevar este, tienen que llevar el otro. En el caso del bond rate, la tasa de quema y todo lo demás, eso sí en el día a día un emprendedor se los dan a pedir, eso no hay nada que hacer. Pero eso para decirte que hay indicadores de industria, probablemente, pero no necesariamente en todas las industrias y se vuelve un problema de contexto. Entonces, ¿a qué voy? Si tú estás en un país comercialmente, industrialmente muy desarrollado, ejemplo Estados Unidos, las asociaciones, los gremios y todo lo demás se dedican a crear ese tipo de indicadores, a publicarlos cada cierto tiempo, porque esa precisamente es su labor para que el gremio como un todo, el conjunto de empresas puedan tomar decisiones sobre cosas ciertas. Eso para decirte que conseguir ese tipo de indicadores aquí en Colombia es realmente difícil. Y te cuestan dinero en función de eso. No es habitual uno encontrar ciertos indicadores de industria. Quizás la Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio, cada cierto tiempo hacen ciertas publicaciones, pero no de todas las industrias, sino de las más relevantes. Entonces, si uno tiene generalmente un emprendimiento, que lo ideal o lo que se dice mucho es que sea muy, muy innovador, no vas a tener mucho cómo medirlo porque no vas a tener un referente. Entonces, le toca a uno ir a buscar referentes a otros lados con el problema de esa contextualización, de ese contexto, en donde no necesariamente esos números son sensatos o pertinentes en este contexto. Entonces ahí hay un problema. Sin embargo,
si lo miramos desde el punto de vista de la gestión del día a día, yo nombré unos que son como muy de emprendimiento, pero en el día a día hay otra serie de indicadores que son conocidos y que con esos puedes llevar la gestión de tu empresa y simplemente después de cierto tiempo vas aprendiendo el comportamiento y vas viendo qué es bueno y qué es malo. Entonces, a nivel de mercadeo, y eso está en parte dentro de la segunda parte de la presentación, que ya miramos si tenemos tiempo de hacerla o no, porque ya es un caso más específico a un área y con unos indicadores más específicos, no una generalidad al emprendimiento como es el objeto de la charla. Pero te puedo decir, a nivel de mercadeo, está el famoso embudo de ventas, que en inglés es funnel, y en ese embudo de ventas tú básicamente lo que haces es pasar de personas que apenas te conocen, que están interesados, que son un prospecto, a que se vuelvan clientes. Entonces hay más o menos 4 etapas, algunas metodologías te ponen 5, otras te ponen menos, pero es pasar de ser la empresa una perfecta desconocida o el servicio un perfecto desconocido para el tercero, para el posible cliente, a ser tu cliente. Y todo un proceso de cómo llevar a las personas de esa parte alta, donde hay muchos, a esa parte baja, donde ya son tus clientes, que hay muchos más pocos, para pasar e irlos haciendo avanzar en ese embudo, que técnicamente digamos como que van cayendo hasta que se convierten en tus clientes. Y ahí hay mucha tela donde cortar dependiendo del tipo de industria, si es negocio a negocio, si es negocio consumidor, si es negocio gobierno, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, todo el core del asunto es un problema de conversión. Y la conversión consiste en cuántas personas finalmente llegan a ser tus clientes, que es la conversión más importante. ¿Y cuántos recursos gastaste para eso? Al final de cuentas, se reduce, esa podría ser la estrella polar. Al final de cuentas, se reduce mucho a eso, en cuánto gastaste para conseguir esos clientes. Y métodos, hay muchos por el camino, y ya miramos si nos da el tiempo, y muestro ese otro pedacito, que en ese otro pedacito tengo algunas cosas sobre ese tema en particular. Vamos entonces con Juan Pablo. No, pues muchas gracias. Yo quería preguntar como algo muy, pues de pronto sí también la respuesta en ese sentido podría ser también puntual. Yo, digamos, tengo un emprendimiento desde hace un tiempo, hace unos años, que, digamos, tuvo un periodo en el que lo dejé de hacer. Mi lectura digamos, y en este momento yo soy un trabajador, entonces yo a veces siento que dentro de estos espacios con la búsqueda de pronto de ver algo que pueda intentar implementar, que, no sé, me haga virar hacia allá y sentir que debería de tener una seguridad para caminar por el lado del emprendimiento, porque creo que ese elemento que tú estabas diciendo como del el riesgo, qué es lo que estoy haciendo cuando no estoy haciendo el emprendimiento, es algo que constantemente estoy pensando, entonces eso, y como el no sentir que de pronto tengo como los materiales, los recursos y las condiciones necesarias para hacerlo funcionar. Creo que hay una cuestión como de duda o sí, como de, no sé cómo decirlo, no quiero decirlo de motivación, pero creo que sí tiene que ver con ese aspecto. Un poquito, y tengo una percepción de los clientes que he conseguido y de los pocos que digamos como que mantengo y que hacen que floten, que digamos, el proyecto puede... que el proyecto es fuerte y que tiene una visibilidad y que tiene ese aspecto que tú decías, que es más bien que el por qué está resuelto, más bien lo orgánico y lo estructural, el funcionamiento, me genera muchas preguntas. Y digamos, digamos, entre las muchas cosas que me he preguntado y que ahorita te escuchaba era como, bueno, ¿cómo yo hago para resolver, digamos, la pregunta por la retribución económica a los otros? O, digamos, como por la parte del trabajo. Porque, digamos, la esencia misma del emprendimiento intenta apostarle como a una, no sé si la palabra sea una redistribución, como a no pagarlo de una forma tradicional, sino que la respuesta al emprendimiento es como de pronto proponer otra forma económica de una empresa, por así decirlo,
Entonces como que a lo que hoy es, ahorita escuchándote, me pregunto, como ante estas cuestiones de duda y ante a veces los temores o la inseguridad que uno tiene para dar el paso, que a veces la gente le dice a uno que ve en el proyecto, ¿sería recomendable utilizar, digamos, una métrica? ¿O qué de pronto dirías tú que podría ser bueno como para empujarlo, como para lanzarse? Porque sí, eso, digamos como que mi emprendimiento no tiene deudas, pero tampoco tiene como el flujo de capital lo suficiente como para poder extraer de ahí, ¿sí? Y tiene un crecimiento lento porque yo también entiendo que que no le hago una aplicación de trabajo constante o rigurosa en la medición tiempo, recursos. No sé, perdón si de pronto es muy... No, no, y de eso se trata. Pero bueno, hay varias cosas. Desde el punto de vista motivacional, lo que uno dice, y de hecho es cierto, es hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. No hay nada más que decir. Porque el miedo es algo que uno no puede evitar y de cierta manera es malo evitar. Cuando el cuerpo te dice una situación, bueno, digamos un contexto físico, estás en la calle o lo que sea y sientes miedo, es tu cuerpo que te está alertando de algo. Y ese miedo es lo que te pone alerta y te permite salir de ese peligro. Entonces, tener miedo hasta ese punto es bueno. Lo que es malo es cuando ese miedo te paraliza y no te deja avanzar. Entonces ahí se vuelve negativo. Pero tener miedo per se no es malo, ¿sí? De hecho, es una cuestión natural, es una cuestión casi que evolutiva, que te permite afrontar ciertas situaciones. La cuestión en ese sentido, el abordaje es que uno puede tratar de conocer todo lo posible, de medir los riesgos posibles, de anticiparse a todo lo posible, pero aún así hay cosas que no puedes anticipar. Y es en donde uno se lanza. Y es casi un acto de fe. ¿Sí? Lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque soy el emprendedor. Ahí hay muchas cuestiones psicológicas incluso que se han estudiado del ego y la cuestión del emprendedor. ¿Por qué hace? Porque soy yo y voy a triunfar. ¿Por qué? Porque soy yo. Entonces, está bien tener esos reparos, pero hay un momento en que tienes que tomar la decisión, ¿sí? Y hay un momento en que si esto crece, o sea, hay un momento en que necesariamente te obliga, porque va a crecer en el punto en que ya no puedes hacer las dos cosas a la vez. Y entonces, en ese momento vas a empezar a degradar uno en función del otro. Es decir, o atiendes menos personas de las que podría y tu emprendimiento no crece porque estás favoreciendo tu empleo, o dejas tu empleo y empieza a crecer el emprendimiento con todo el riesgo que eso puede conllevar. Pero de ahí no sale. Sí, es una cuestión biunívoca. O es lo uno o lo otro. Y es cuestión de tomar la decisión. El asunto es que a uno se le hace difícil tomar esa decisión porque el camino es incierto. Si fuese un camino cierto no habría problema. Y de hecho, el mito del emprendedor, que de cierta manera lo estoy analizando alguna vez, es en cierta medida el camino del héroe. Cuando uno mira las novelas y todo lo demás, este arquetipo de las historias del camino del héroe es muy similar al camino del emprendedor. Y también por eso creo que es tan llamativo, contagioso, y por eso tomó tanta fuerza y permanecerá, porque es el asunto de aquel que se enfrenta, que hace la travesía, que tiene subidas y bajadas, pero que finalmente lo consigue. Entonces, y ese tránsito, de hecho hay gente que se vuelve adicta a ese tránsito, no quieren ser empresarios, sino quieren el riesgo, quieren tal cosa, quieren lo otro, se sienten chéveres, están en eventos, conocen gente, es bastante como que entretenido el asunto, pero llegar al final es otro asunto.
Entonces, ahí hay una consideración fuerte, y es una consideración fuerte porque se vuelve una decisión de vida. Y es decir, bueno, no necesariamente a largo plazo, pero la intención es que sea a largo plazo. Y es decir, sentarse uno, ponerse la mano en el considere, consultarlo con la almohada y decir, me voy a dedicar a esto de 100%, lo podría hacer, es algo a lo que me voy a dedicar. Es la primera pregunta a la cuestión primigenia, o es definitivamente algo que me interesa, que está bien tener ese segundo ingreso, pero que definitivamente no va a desplazar ninguna otra situación de mi vida. Entonces, esa es la pregunta que muchas personas tenemos que hacernos en el día a día. Y no es algo trivial, no es una cuestión, como lo dijiste, que sea tonta, no, para nada, es un asunto serio. Pero ahí es donde está precisamente el core del asunto. Y es una decisión. Y uno toma la decisión de seguir, de dejar, o de lo que sea, pero toma la decisión. Entonces, la invitación es, revisemos esa decisión y ver cómo se toma. Porque definitivamente hay un momento en que las dos cosas a la vez no se puede. Gracias. Con gusto. ¿Qué más manos levantadas tenemos por ahí? Bueno, voy a volver a la presentación, voy a tocar la parte que está ahí preparado, y si es el caso, si nos da el tiempo, la cuestión de plantearse indicadores no es difícil, de hecho ya la mayoría están planteados. Uno como que escoge cuál lleva según la necesidad, y ya bajo las condiciones particulares de la empresa uno sí escoge su estrella polar o cosas de ese tipo. Por el momento vamos a mirar el resto de la presentación, y si nos queda tiempo, yo tengo con toda certeza tablas de indicadores y podríamos revisarlos. Entonces vamos por acá. Listo. Entonces lo último que habíamos mirado es esta cuestión de objetivos, resultados clave, sus objetos, y la cuestión que por pura cuestión, llamémosla del destino, tenía preparada para hablar de mercadeo, y es lo que se llama fábrica de clientes. Entonces, cuando uno, bueno, se me quedó sin hacer la cuestión en español, pero bueno, no lo noté. Cuando uno tiene un emprendimiento, lo básico que necesita son clientes. Para de contar. Si uno no tiene clientes, no funciona. Y de hecho el problema de emprender es que uno se dedica muchísimo tiempo y con muchísimos recursos a crear lo necesario para poder tener clientes. Idealmente, uno debería empezar con el cliente, pero eso no es la realidad, porque para uno tener cliente necesita tener todo un trabajo, una cuestión elaborada, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se tiene lo que, al menos lo que llaman el producto mínimo viable, que en teoría uno podría incluso ya venderlo, pero que te permite realimentar y todo lo demás y llegar a un producto ya vendible, está con el asunto de cómo adquirirlos, activarlos, retenerlos, lograr ventas y lograr referidos. Esto en inglés lo vamos a ver ahorita, forma el famoso AR o AR, y la cuestión es que es un modelo pues que de mercadeo para conseguir que tu operación funcione. Y algunas de estas, pues casualmente en español empiezan por la misma sigla en inglés, y yo creería que por eso se me quedó acá, y es el AARRR, el AR. Y esto, que como les dije, lo dejé sin traducir y todo lo demás, por varios motivos, y uno de esos es que la parte gráfica me pareció muy interesante, es que trata de una manera rápida, y por eso lo llaman como los indicadores del modelo pirata,
lograr ese éxito en clientes sin esforzarse uno, comillas, tanto, pero eso viene a ser más bien sin gastar muchos recursos, sin quemar tanto dinero. Entonces, la cuestión de la adquisición, lo primero es que uno tiene usuarios, pero debe identificar en dónde están esos usuarios. Y generalmente vienen de diferentes lugares. En este caso, a esos lugares se llaman canales. Y identificados en dónde están, la manera de adquirirlos, la cuestión de activación quiere decir que ya saben que existes. Entonces, lo primero es identificarlos, adquirirlos, después dicen, bueno, aquí ya estoy. Cuando los retienes es cuando ya han venido, digamos, múltiples veces. Cuando están contentos y todo lo demás es que te refieren a otros. Y este comportamiento en general te da unos ingresos o te indica una conducta de monetización, que es generar la venta. Y aquí ya lo vemos de una manera gráfica más interesante, porque acá, si lo ven, está de manera metafórica indicando un embudo, en donde hay muchísima gente que quizás puede ser mi cliente, que no necesariamente, y que va bajando por ese embudo poco a poco hasta que se vuelve usuario. Sin embargo, lo que nos dice Ash Mayura, que tiene una metodología muy interesante y que de hecho es un gurú del tema, es que el embudo, pues sí, chévere, funciona muy bien, pero donde realmente se vuelve interesante es donde empiezan a referirte. Porque esta referencia, primero, no te cuesta y segundo, es de alto valor. Si yo le refiero a un amigo que compre un servicio, el nivel de influencia que tengo sobre la adquisición de ese servicio es muy alta. Mientras que alguien que yo desconozca y tenga que adquirirlo, activarlo y retenerlo para que haya ventas, toma mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, en teoría, uno debería quizás enfocarse más en donde está esa cuestión de referidos, pero que desafortunadamente no ocurre si no está todo lo demás. Entonces, esta es precisamente la sigla del R, como ese grito de guerra, y tenemos que pasar desde un visitante que está totalmente desprevenido hasta un cliente feliz y apasionado. Ese es el reto, de manera general, independientemente sea producto, servicio, lo que sea. En teoría, cuando tú tienes esto ya activado, tienes una fábrica de clientes o una máquina de ventas, que algunos llaman. Obviamente, tiene que estarse, comillas, aceitándose, ¿no? Tienes que estar haciendo actividades, estar midiendo, estar viendo qué es más efectivo, qué es menos efectivo, ver cambios en el mercado para mantenerlo vigente. Pero una vez ya tienes estos clientes apasionados que te refieren, ya técnicamente lo hiciste, porque si llegas a esto es una validación muy grande que el producto es bueno, que está a un precio justo, que se vende, etcétera, etcétera, y comillas puede andar solo. Y aquí lo vemos de una manera todavía más gráfica y de cierta manera mostrando el ciclo real de lo que puede suceder. Entonces tienes un montón de gente que pueden estar en redes sociales, que pueden estar pasando por la calle enfrente de tu local, que pueden estar en donde sean, y que tú haces algo para atraerlos y llevarlos a que conozcan tu producto o servicio. ¿Sí? El momento en que lo activas es cuando esta persona ya conoce de tus servicios, de tu producto, etcétera, etcétera, y está dispuesto a comprar. Entonces va hacia la venta. Lo que uno busca es que esa persona no se vaya, sino que reingrese, se retenga y genere muchas más ventas adicionales. Entonces tendría uno este ciclo y uno es feliz. Pero cuando esto se vuelve repetitivo y se genera esa lealtad y el producto es muy bueno y todo lo demás, lo que uno espera es que te empiece a llamar más gente.
y estas personas entran directamente a la activación y pasan a las ventas y pasan a la retención. Esa es toda la lógica del sistema de mercadeo, viéndolo desde este modelo, que es uno de los modelos arquetípicos en este momento. En este momento es uno de los paradigmas y que todo el mundo, o al menos muchas empresas, le están apostando a eso. Ahora, ¿cómo lo haces? Eso ya tiene su arte, tiene su ciencia de cierta manera. Entonces el asunto va en que estos, idealmente, no son cualquiera, sino son algunos que ya tienen ciertas características que te interesan para que esto sea pues mucho más factible. Entonces hay cosas que se caen de su peso. Si yo vendo comida para perros, pues estos son dueños de perros, para de contar, ¿sí? Podrían haber otros clientes, guarderías de perros, clínicas de perros, etcétera, etcétera, pero estoy más que seguro que el grueso van a ser los propietarios de los perros, los dueños. Entonces, ya no es todo el universo, sino es este grupo de personas. Y sobre este grupo de personas ya hago toda esta labor conociendo al cliente y generando esta estrategia para tener un ciclo virtuoso en donde esto me genere muchas ventas. Obviamente, el producto o el servicio tiene que satisfacer la necesidad. Si no, se compra una o dos veces y sale. Pero eso hasta cierto punto se da por sentado. Cuando tú hablas de mercadeo en este sentido, se da por sentado que tienes un servicio, un producto que cumple con lo que dice. Si no, pues apaga y vámonos, no te va a funcionar nunca. Y en ese sentido también, digamos, como el orden de las cosas. Entonces, para uno como emprendedor, es realmente a veces un poco, la palabra es dura, iluso, pensar que uno va a lograr una fábrica de ventas porque el producto como tal no está totalmente validado. Entonces, esto se vuelve más que una máquina de ventas, se vuelve como una máquina de validación, en donde si ya este cliente, que acabamos de llamar activo, está validado, entonces quiere decir que sé que este es al que voy a buscar y acá ya busco asimilares a este, por así decirlo. Esa es como parte de la lógica. Y ahí sí puedo buscar tener una fábrica de ventas. Pero ese es precisamente el problema de uno emprender. Tiene un servicio que no está totalmente desarrollado, un producto que no está totalmente desarrollado y le cuesta a uno tiempo, dinero, recursos, terminar de validarlo para empezar ese tipo de ciclos, teniendo presente que tener una validación del 100% es imposible. Y ahí es donde entra, digamos, como el asunto del riesgo, que es inherente al emprendedor, al empresario, etcétera, etcétera. Y es algo con lo que uno tiene que lidiar día a día, o sea, asúmelo. Vas a tener riesgo, el riesgo no desaparece, por definición. Y acá, pues ya habiendo creado esta fábrica, pues podemos hacer el modelo más numérico. Esto incluso viéndolo así, no había que en cuenta, puedo meterlo dentro de un modelo de dinámica de sistemas, en donde tengo círculos de alimentación, círculos de desalimentación, cuestiones, digamos, de contadores y de todo lo demás. Pero lo más importante de esta diapositiva es precisamente volverlo números. Uno en el día a día como emprendedor casi nunca vuelve números este tipo de cosas y es uno de los motivos por los cuales uno falla. ¿Sí? La cuestión es volverlo números. Es a veces difícil, estas personas tendrían que contestar tus encuestas o todo lo demás, pero uno, como se dice coloquialmente, le busca la comba al palo y mira la manera de tener esta información, al menos con un nivel de certeza decente que le permite a uno tomar decisiones. Y esta es la lógica de un ciclo de fábrica de clientes de mercadeo para hacer crecer el emprendimiento.
Entonces, regla número 1, olvida las distracciones, enfóquese en lo importante, coloca tu energía en cosas que sean importantes. Regla número 2, busca las causas raíces de lo que hay y estar abierto a innovaciones, a cambiar y a explotar las mejores cosas que puedan suceder. Entonces, a veces son muchos números, pero pocos insights, pocas cosas sobre las que se pueden tomar decisiones. Entonces, finalmente, todos los números, todas las cosas que uno logra, y por eso coloqué arriba como la definición del insight, de esa prospección, de esa perspectiva, es cómo volver lo que uno hace insumo para tomar decisiones. De lo contrario, no te funciona ningún indicador. Por bonito que sea, por teoría última moda que haya, o por que tú lo hiciste en base a tu experiencia, etcétera, etcétera. Los indicadores deben permitir tomar decisiones. Si un indicador no te permite tomar decisiones, no te sirve como indicador, no pierdas el tiempo en eso. Esa es la última reflexión y bajo esa reflexión, pues uno dice, bueno, estoy progresando, ¿cuál es la causa y por qué debo mejorar? La cuestión del inglés es que pues todas las preguntas están las famosas de WH, pero esto hace parte quizás también del círculo dorado de Simon Sinek, no nos interesa tanto en este momento. Lo importante es que si yo tengo mediciones, indicadores que me permiten tomar decisiones, esas decisiones me permiten ver si estoy mejorando, si estoy progresando o cómo puedo mejorar y qué es lo que está causando esa mejora o no. En teoría es hacer más de lo que funciona y hacer menos de lo que no funciona. Más o menos esa es la idea y eso nos lleva a que ese tipo de actividades pueden ser accionables, que se puedan hacer, deben ser auditables, que se puedan revisar o hacerle seguimiento, pueden ser accesibles, que se puedan realizar al fin y al cabo. Y terminando ya un poco este embudo que va, entonces uno tiene ciertas preguntas en cada estado para determinar si se está haciendo efectivo o no. Entonces, si estoy adquiriendo clientes, lo que me interesa saber es de dónde salieron, ¿sí? ¿Cómo me encontraste? ¿Sí? Eso está en todas las encuestas. Y sobre todo para eventos. ¿Cómo se enteró del evento? Al momento de activarlo, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo te fue en el evento? ¿Cómo te fue con mi producto? Etcétera, etcétera. A nivel de retención, ¿por qué vuelven los clientes? Los usuarios. A nivel de ingresos, ¿cómo estoy haciendo dinero? La gente, ¿por qué me paga? Y a nivel de referidos, es si le están diciendo a otros y por qué lo hacen. Si yo entiendo eso, tengo muchísima probabilidad de hacer las cosas mejor, de tomar buenas decisiones. Y acá, en esta siguiente diapositiva, pues la traigo porque generalmente en el día a día a uno lo llegan hasta aquí, pero a uno nadie le dice que cada una de estas secciones tiene un nivel de profundidad también. Entonces es de cierta manera como un tipo de subembudo en donde la adquisición, por ejemplo, puede haber sido direccionada de ver la página web, de ver, digamos, un precio, ya sea en la página, en algún lugar, ya sea de una descripción o de lo que sea. Y que en este caso, estaría validando la adquisición por página web. Entonces, ¿me adquiriste por página web? Sí, porque la vi, o porque llegué a los precios y me interesaron, o porque me suscribí, o por lo que sea. Entonces, hay que ir a una mayor profundidad. Y acá se nos acaban las diapositivas. Y podemos ir nuevamente a una sección de preguntas, comentarios, de compartir, etcétera, etcétera.
Escucho. No saben, no responden. Bueno, así las cosas, voy a dejar de presentar. Voy a mirar aquí otros asuntos. Y si no hay más preguntas o comentarios, revisaríamos, voy a mirar un momento lo que había comentado de los indicadores, pero ya con eso cerraríamos el evento. Bueno, Rafael, mientras buscas eso, te damos las gracias por este espacio, por compartir tus conocimientos. A todos ustedes también les agradecemos su asistencia. Y pues los invitamos a que sigan participando de estas actividades. Síganos en redes sociales. En el correo que les llegó y en el pie del correo están las redes sociales del programa de egresados. Los invitamos a que sigan en esto. Hay una pregunta en el chat. Bueno, precisamente tengo acá unas diapositivas de indicadores financieros. Estamos como sintonizados y ya muestro otras al respecto. Entonces, el asunto es que los indicadores financieros en el día a día, la normalidad es que simplemente tengas estados financieros y hagas un análisis transversal y uno horizontal a través de los mismos. Y sacas diferentes medidas, ya porque las necesites para algo, y no va más allá. Entonces la cuestión es que a nivel de estos indicadores financieros, independientemente del uso contable que uno les da, uno puede empezar a clasificarlos de diferentes formas. Entonces tengo unos indicadores que me indican qué tan eficiente es la operación, unos indicadores que me dan una perspectiva estratégica y puedo tener unos indicadores que me dicen, en este caso el contexto de salud es qué tan sano o bueno, qué tan buena es la gestión. Y hay algunos que son pues conocidos en el día a día y otros que van apareciendo. Pero la cuestión con las finanzas es precisamente darles más que esa cuestión utilitaria para, pues al final del día decir si gané o perdí, o para saber cuánto debo liquidar de impuestos, o para saber si me puedo endeudar o no, es cómo de manera estratégica me permitirían tomar ciertas decisiones. Entonces, uno bien importante, nuevamente siglas en inglés, CAPEX, es el Capital Expenditure, que es costo de capital. Es algo que siempre debo tener presente. Y la cuestión en este sentido es que a nivel financiero no es que aparezcan muchos indicadores nuevos, ¿sí? O sea, difícilmente. Quizás este es algo que de hecho no tengo muy presente. Uno diría, bueno, vamos a ver qué es esto que es como nuevo. O de pronto que es la tasa de quema que habíamos visto en otro contexto. Pero por lo demás, son los mismos indicadores que uno ha tenido, comillas, toda la vida, de EBITDA, de EBIT, de retorno sobre los activos, retorno sobre el inventario, la proporción deuda-patrimonio, el flujo de caja libre, la cobertura de intereses, etcétera, etcétera. Que se le van sumando algunos como el costo de adquisición de clientes o la vida, digamos, de esos clientes. Y aquí está el que hablábamos del runway, de esa pasarela, del quema de dinero. Entonces aparecen unos, pero de manera general son, comillas, los mismos de toda la vida. Con eso, lo que quiero decir es que no es tanto la herramienta, sino cómo la uses. Entonces, es cuestión del análisis que se le da y el contexto en que se le da.
Y este contexto, por ejemplo, de estos indicadores financieros, no es realmente común. Esto no lo he visto en muchos lugares, es bastante útil. Y ahí, permíteme, voy a mirar si cerré esto acá, finanzas, aquí, bueno, voy a pasar este por acá, voy a mirarlo acá. Y acá tenemos diferentes cuestiones financieras de cómo se hace una aproximación más moderna a este tipo de indicadores para darles un mejor uso. Sin embargo, voy a tomar este. Y esto es interesante porque tengo diferentes indicadores que me permiten de cierta manera analizar diferentes contextos respecto a lo que es mi empresa. Entonces, unos son los indicadores contables, que serían estos de acá, pero aparecen otros que son poco comunes, como decir, los indicadores de la gerencia, del gerente. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar? En que hay pues nuevas y mejores formas de hacer las cosas, pero que nos lleva a la misma, digamos, diatriba o disyuntiva de ser emprendedor. Y es que esto lo puedes implementar cuando ya tienes una operación. Cuando no estás operando, cuando estás apenas emprendiendo, te toca escoger qué de estas cosas es la que mejor resume tu negocio y la que mejor te va a dar un resultado respecto al esfuerzo que vas a involucrar en eso. Y unos indicadores que uno generalmente no ve son los indicadores de los inversionistas. Entonces, ¿qué le interesa al inversionista? Pues el rendimiento de los dividendos, a las ganancias por acción, en el caso de que uno esté en bolsa, el retorno sobre la inversión, el margen bruto de ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces estos indicadores uno puede tener como una cuestión preconcebida, pero finalmente, al ser una cuestión de inversión, tienes que ajustarlos con el inversionista. Eso es una discusión, es una decisión, que vamos a llevar tales indicadores, los vamos a gestionar de tal forma y vamos a hacer ser felices con eso. Entonces no hay como una receta, pero hay unos que definitivamente, al igual que lo mostré, tienen que estar. Definitivamente tiene que estar la cuestión de dividendos, ya sea por acción o por participación o lo que sea, el margen bruto, el retorno sobre la inversión. Tiene que estar, sí o sí. Y el resto ya es cuestión de cómo en el día a día van surgiendo esos indicadores como una necesidad y los voy utilizando durante cierto tiempo según lo que necesite. Entonces voy a cerrar ya siendo casi las 8 con esta cuestión financiera que es interesante porque nos hace ver las finanzas desde otro punto de vista. Y es no solamente el rol de revisar los números, sino también otro tipo de pilares que están acá. Entonces, una cuestión de liderazgo estratégico, unos asuntos de toma de decisiones basados en datos, que es muy importante, algunas cuestiones de sustentabilidad, etcétera, etcétera, de la cual hace que el rol del financiero ya no sea uno solo, que es dependiendo mucho del tamaño de la organización, sino que puedo empezar a tomar otros tipos de gestiones orientadas al riesgo, orientadas ya sea a la reportería y administración de las finanzas como tal, orientadas a la planificación estratégica, etcétera, etcétera. De allí que con un apalancamiento pues más moderno de inteligencia artificial, cuando es posible, de hecho muchas veces no es posible por falta de datos, pero que sí, sobre todo las cuestiones de visualización ayudan mucho para la toma de decisiones y para compartir información de manera rápida. Entonces podríamos tener otro tipo de indicadores
llamémoslos más modernos, en donde no está solamente el asunto de los estados financieros y per se el rendimiento, sino un monitoreo, por decirlo de alguna forma, de otro tipo de actividades como la planeación financiera, la gestión del riesgo del cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces realmente esto se vuelve muy amplio, pero nuevamente, como emprendedor, te toca escoger qué hacer. No puedes darte el lujo de hacerlo todo. Y con esto, yo creo que sí me despido. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que hayan disfrutado del espacio y que tengan muy buena noche. Igualmente.